All In 2023, también promocionado como All In Londres en el estadio de Wembley, fue el segundo evento de pago por evento de lucha libre bajo el nombre All In, siendo la primera edición del evento producida por All Elite Wrestling después de que All In inaugural se celebrara de forma independiente en septiembre de 2018. El evento tuvo lugar durante el 27 de agosto del 2023 en el estadio Wembley en Londres, Inglaterra. Este evento marcaba el debut de AEW en el Reino Unido, además de ser su primer evento pay-per-view celebrado fuera de Norteamérica. All In fue el primer evento de lucha libre celebrado en el actual estadio Wembley, construido durante la década del 2000, y fue parte de una celebración que marcó el centenario de la apertura del estadio de Wembley original. AEW promovió All In como el primer evento de lucha libre en el lugar en más de 30 años, después del pay-per-view de WWE SummerSlam que tuvo lugar en 1992, llevándose a cabo en el estadio original. El evento se promocionó como el mayor evento de wrestling nunca antes hecho, asimismo que se comercializó bajo la premisa de romper el récord del evento de lucha libre con mayor asistencia en su historia. Entre los luchadores que participaron de esta cartelera se encontraban Chris Jericho, Adam Cole, MJF, Christian Cage, Will Ospreay, Sting, Kenny Omega, FTR, entre varios otros talentos que intentaron hacer del evento uno de los más importantes en la historia del wrestling. Sin embargo, aunque los protagonistas estaban pautados a ser otros, los focos principales tras este masivo evento cambiaron radicalmente, ya que varios talentos involucrados en el show habían tenido un altercado masivo en conjunto y tendrían que convivir por primera vez dentro de un mismo vestuario. A pesar de creerse que los problemas personales entre los involucrados previamente se habían sanado, el odio detrás de bastidores en torno a un solo luchador acabó eclipsando el interés en común de llevar a cabo un gran evento sin rencor en personales, saturando la paciencia de muchos y acabando en un suceso que repitió lo sucedido un año atrás en All Out 2022. En el video del día de hoy veremos la parte 2 del incidente en All Out 2022, mejor denominado ahora como el Brawl In, el incidente en All In 2023. I love this place. I care about this place. This is my home. And this Sunday at Double or Nothing, I will not be defending this championship against you. No, for the first time in my life, I will be defending all Elite Wrestling from you. The fact that I have to sit up here because we have irresponsible people who call themselves EVPs and couldn't fucking manage a target, and they spread lies and bullshit. I've been forced to vacate the AEW World Championship, as well as the AEW World Trios Championship. I'm here to announce that AEW Collision, beginning June 17th, will feature CM Punk. The king is back, baby. Today I terminated Phil Brooks, CM Punk, for cause. This stems from a backstage incident at AEW All In last Sunday. The incident was regrettable and it endangered people backstage. That includes the production staff, the people who help put the show on every week, innocent people who had nothing to do with it. And you know what this is right here? And then crushing Real glass. the Go abdomen. cry me a river. Tras lo acontecido durante All Out 2022 y el caos en bastidores desencadenado por la disputa personal entre los integrantes de la Elite y CM Punk, con el pasar de los meses la situación se volvió voluble para ambas partes, ocasionando que el regreso inminente de la última de ambas partes fuese un suceso a discutir entre los partícipes del backstage.
Tras varias reuniones entre abril y mayo de 2023, Tony Khan, presidente de la compañía, anunciaría que AEW daría un nuevo paso hacia el acuerdo de renovación televisivo, presentando un nuevo show televisivo llamado Colisión, que comenzaría a transmitirse semanalmente a partir de junio todos los sábados, agregando 2 horas nuevas de wrestling para la compañía. Teniendo un atractivo principal en torno a varios luchadores desaparecidos del show semanal de los miércoles por la noche que tomarían el espacio de los sábados por la noche, Colisión fue anunciado con bombos y platillos, pero sin indicios de que CM Punk regresara, más allá de los rumores que fuentes como Fightful Select o Wrestling Observer que estaban al tanto del deseo de Tony Khan y CM Punk de regresar a trabajar en conjunto. Con el pasar de las semanas e intentar generar un impacto para el primer episodio de Colisión, Tony Khan decidiría hacer un anuncio importante, dejando caer la bomba que tenía guardada durante tanto tiempo. CM Punk regresaría oficialmente para el episodio debut de Colisión, pero no solo para dar un discurso o salvar al público, sino que competiría esa misma noche haciendo equipo con FTR para enfrentarse al trío rival con el Bullet Club Gold y uno de sus clásicos rivales de Ring of Honor, Samoa Joe. A pesar de que el anuncio era potente y que traería de regreso a un luchador que se consideraba imposible de ver de vuelta, AEW estaba trayendo de vuelta a CM Punk a la acción inmediatamente, centrándolo desde ese momento como la atracción principal de Colisión, fuera de Dynamite o Rampage. A pesar de que el anuncio fue lo suficientemente interesante, CM Punk decidiría realizar por su cuenta una entrevista con un medio importante deportivo en torno a promocionar su regreso, ESPN. El anuncio de la entrevista causó gran repercusión dado que se temía que Punk realizara algún mensaje o filtrara información que pudiera provocar incidencias que empeoraran la situación previa. AEW se encargó desde ese entonces de controlar los dichos por Punk en la entrevista previa a que se lanzara al público, encargándose de que cualquier comentario que generara controversia sea recortado. Sin conocerse detalles sobre qué cosas se removieron o modificaron, la entrevista se lanzó el día previo al primer episodio de Colisión, destacándose que se habló de diferentes temáticas relacionadas a los acontecimientos de Brawl Out, entre ellas su lesión, su relación con Adam Page, la repercusión de la conferencia de prensa en All Out y qué objetivo tenía con su regreso a AEW en Collision. En la entrevista, la mayoría de las afirmaciones de Punk tendieron a ser amistosas, omitiendo mencionar las razones detrás de su enojo y decidiendo dejar el pasado atrás. Sin embargo, Punk reiteró que no había tenido contacto con los miembros de la Elite desde lo sucedido, entendiendo que, por recomendaciones, quizás se les había insinuado no involucrarse nuevamente con el originario de Chicago. Con la entrevista pasando sin pena ni gloria entre los fanáticos, llegaba el día del debut de Collision, llevado a cabo en la arena que vio regresar a Punk en la lucha libre tras un año, el United Center en Chicago. El 17 de junio del 2023, el debut de AEW Collision marcaba un nuevo inicio para All Elite Wrestling, que continuaba sumando programas televisivos a su nómina de show bajo Turner Media. El interés en torno a que el rating de su primer show fuera grande no dejó indiferente a nadie, y eso jugó un papel clave para saber qué tan rentable era un show en un día poco usual para el wrestling fuera de los clásicos pay-per-view que se realizaban durante los fines de semana. Es así cuando, llegada la hora, y ante un mismo público que coreaba el nombre de CM Punk y otros que decidían abuchearlo, el originario de Chicago estaba de regreso en All Elite Wrestling, tras su última vez en cámaras cuando ganó el campeonato mundial. Acompañado de sus botas de lucha y un saco rojo que tenía algo dentro, Punk aprovechó el inicio del show para disculparse por aquellos que se sintieron decepcionados, adicional de explicarle a las personas sobre su visión del negocio de la lucha libre. Caracterizado por su excelso poder de hablar ante la audiencia, no desaprovechó la oportunidad para recordarle a las personas que él jamás perdió el campeonato por el que se le fue removido tras el Brawl Out, sentenciando su promo diciendo que él mismo sería suyo hasta que alguien lo haga rendir o le haga un conteo. Levantando sus botas, acaba el segmento mencionando que él seguiría en el juego hasta que crea encontrar a alguien que pueda ocupar su lugar. Con gran emoción en torno a lo dicho en el inicio, Punk compitió en el evento principal, obteniendo la victoria junto con sus amigos de FTR, demostrando gradualmente que su personaje tomaría otro rumbo con un discurso dirigido a que se le respetase por lo que es, como lo fue ser campeón oficial antes de que se le quitara sin haberlo perdido. Es por eso que tras varias semanas en Collision, Punk oficialmente revelaría lo que estaba en el bolso rojo y era el campeonato mundial que había ganado en All Out 2022, pero que se le fue quitado por su lesión. El mensaje de Punk era claro, él iba a ser el campeón mundial real hasta que alguien pudiese derrotarlo con el título en juego. Sin embargo, y a pesar de lo que sucedía semanalmente en televisión, detrás de cámaras hubo varios cambios para aclimatar la llegada de Punk al programa, adicional a intentar evitar problemas de convivencia entre luchadores que tuvieran algún problema personal con él. Una de ellas fue que los luchadores de Collision no debían involucrarse directamente con Dynamite, convirtiendo a algunos luchadores en exclusivos de los sábados por la noche. Otra de las decisiones era que Punk aprobaría quienes ingresaban a la arena y quienes no, haciendo que en varias ocasiones talento como Christopher Daniels o Matt Hardy sean expulsados para evitar entrar en conflicto. Punk comenzaba a gozar de un poder creativo en el programa que,
hacía que todo lo que girara en torno al programa pasara por él para redirigir el curso de una historia o un suceso concreto con un ataque. La influencia de Punk en torno a este nuevo programa no solo fue creativa, ya que también se supo luego entre los requisitos que este pedía para regresar era que recontrataran a Ace Steel, su amigo que participó en la pelea con los Young Bucks en los bastidores de All Out 2022 y que fue el único castigado severamente con su despido. Un Tony Khan cegado por tener a Punk de regreso había accedido, ocasionando que la situación generara ciertos conflictos dentro de los bastidores que no eclipsarían hasta poco más que unos meses después. Pero volviendo con Punk y su rol en Collision, el autodenominado campeón mundial real de AEW se involucró en varios feudos durante su corto regreso de 2 meses, entre ellos con el Bullet Club Gold, con Ricky Starks y el último con Samoa Joe. Sin embargo, durante el mes inicial, Punk se involucró en diferentes dinámicas que incluyeron el torneo en honor a Owen Hart en su edición 2023, donde compitió en el pay-per-view Forbidden Door y derrotó a Kojima. En la semifinal se enfrentaría mano a mano a uno de sus clásicos rivales y que nunca pudo derrotar, Samoa Joe. A pesar de esa estadística en su contra, Punk consiguió derrotar a Joe, pasando a la final y con altas chances de ganar el torneo. Sin embargo, acabó cayendo contra nadie más y nadie menos que Ricky Starks, quien se puede decir fue su última gran rivalidad en AEW hasta lo que sería el camino a All In. Llegado a agosto y estando en la previa del mayor evento en la historia de la lucha libre, con 80.000 entradas vendidas al momento, múltiples rivales e ideas se les serían descartadas a CM Punk para el evento. A pesar de que sus amigos de FTR se enfrentarían ante los mismos Young Bucks en Wembley, se decidió que Punk no tuviera relación con ellos durante la construcción del feudo, separando a ambos para que el originario de Chicago tomara otro camino. Es aquí cuando el reciente perdedor de la semifinal del torneo en honor a Owen Hart, Samoa Joe, sale en escena como el luchador indicado para luchar contra él, retomando la rivalidad de Ring of Honor previa y agregándole una esencia original de cara a la construcción de este combate. Como se mencionó previamente, Punk supo tener durante un corto lapso de regreso un control en la programación que había en Collision, en torno a qué luchadores competían, qué se hacía, qué no se hacía y por sobre lo que él quería decir. Esto último se lo tomó tan literal, tomándose libertades tras una grabación de Collision para vacilar a Hangman Adam Page, mencionando que Hangman no generaba la suficiente cantidad de dinero para la compañía con su mercancía ni tampoco generaba ratings. Tras hacerse viral su opinión sobre Hangman Page, varios talentos que previamente habían realizado dichos en contra de Punk mostraron su disconformidad ante Tony Khan por el abuso de poder que estaba gozando el originario de Chicago. Uno de estos talentos revelados fue Ryan Nemeth, quien previamente había realizado un comentario en Twitter llamando a Punk alguien blando tras su primera promo en Collision. Según PB Torch, la situación entre Punk y Nemeth se resolvió parcialmente cuando el campeón mundial real fue a encarar personalmente al luchador de Ohio, buscando resolver el conflicto de forma inmediata. La reunión entre ambos luchadores acabó cuando se dieron un apretón de manos, entendiendo que el asunto quedaba cerrado. A pesar de ello, Ryan, camino a una de las siguientes grabaciones de Collision, se le fue notificado que no se le requería más que vaya al programa de los sábados, casi que vetándolo de estar en el show. Es aquí cuando se disparan las historias de que otros luchadores como Christopher Daniels y Matt Hardy acabaron siendo vetados en conjunto por la relación o nivel de involucración en lo acontecido con el Brawl Out. El clima de crisis detrás de cámaras parecía estar en un nivel ciertamente controlado, pero los problemas no paraban de surgir, ahora de la mano del control creativo de Punk hacia lo que sucedía en el programa de los sábados por la noche. El involucrado en esta ocasión sería Jack Perry, uno de los partícipes del grupo denominado como los 4 pilares de AEW. Perry, quien previamente había tenido una oportunidad del título mundial en Double or Nothing, comenzaba a trabajar en su nuevo personaje tras separarse de Christian Cage. Perry estaba en un momento de su cambio rudo donde se encaraba con diversas personalidades de ECW, tratando de demostrar un carácter mucho más extremo del que se lo veía al chico de la jungla. Su rivalidad central durante este proceso en Collision fue con Hook, el hijo de la leyenda Extrema Taz, centrándose en el campeonato FTW. Con un carácter rudo y extremo en su personaje, en algún momento durante la gira de AEW por Canadá a fines de junio y principios de julio, Jack Perry tenía planeado unas próximas vacaciones y quería usar vidrio real en un segmento de Collision para descartarse de la programación. Es aquí donde se cruza el camino de Perry y Punk, dado que necesitaba la aprobación de un superior para intentar realizar este segmento. Sin embargo, Punk creía que la idea no tenía el objetivo que ellos creían, sino que él creía que se lo propuso para no tener que ir a trabajar la semana siguiente, algo que él odiaba de los luchadores. Los medios especializados pudieron saber luego que Perry iba en contra de la producción, los médicos y de Tony Schiavone, que le aconsejaban que no lo hiciera. A pesar de que se le impidió ejecutar la idea, Punk en su defensa compartiría con su círculo íntimo que a él se le pidió que interviniera como mediador, y le dijo que eso no se hacía los sábados, y que, si no le gustaba, podía quedarse los miércoles. La noticia de la situación se extendió por el vestuario y se hablaba de una discusión.
La afirmación de Punk era que Perry estaba haciendo un berrinche porque no había aprobado el spot y la gente trataba de impedirlo. Con esto sucediendo, Perry continuaría apareciendo las siguientes 2 semanas en torno a su feudo con Hook, llegando para All In con un combate pautado a suceder entre ambos con el FTW Championship en juego para el pre-show. Por otra parte, Punk fue puesto en su historia de superación contra Samoa Joe, donde defendería su campeonato mundial real ante un Wembley de más de 80.000 personas. La convivencia en ese mismo evento sería vital para los luchadores en el Reino Unido, ya que tendrían que compartir bastidores en un lugar desconocido y sabiendo que las problemáticas personales no debían arruinar el magno evento en el Reino Unido. Sin embargo, la situación tiraba de un hilo y no pudo aguantar. All In 2023, llevado a cabo en Londres el 27 de agosto del 2023, marcaba un día histórico para All Elite Wrestling. La promoción que se pensaba nunca llenaría ni una arena de básquet estaba haciendo historia en uno de los más famosos estadios de fútbol en el mundo. Es por eso que, tal como se buscó que la cartelera estuviera plagada de superestrellas reconocidas en Norteamérica, priorizando leyendas y luchadores importantes del Reino Unido, tal caso Will Ospreay y Saraya. Trasladar a los luchadores de Norteamérica al Reino Unido fue toda una hazaña de Tony Khan, debido a que los temas de logística no eran lo principal en AEW, en torno a eventos internacionales. Es por eso que uno de los grandes problemas en torno a la logística del evento fueron las visas de algunos luchadores. Algunos luchadores que formaban parte de la cartelera del show se les fue removido la semana previa debido a problemas de visa que no les permitiría viajar al Reino Unido. Adicional a esto, semanas antes del show, Cash Wheeler sería detenido por la policía debido a un hecho en carretera donde el luchador miembro de FTR habría sacado un arma para defenderse de un posible ataque. A pesar que en un principio se pensó que este hecho podría impedirle ingresar al Reino Unido, la situación legal de Cash no se vio comprometida, permitiéndole sin una condena firme asistir al evento en Londres. Llegados los días previos al 27 de agosto, los luchadores arribaron a Londres sin mayores problemas, encontrándose un ambiente bastante ansioso en torno al evento. Sin embargo, uno de los pocos que tuvo una mala experiencia en torno a su llegada a Londres fue casualmente CM Punk. El originario de Chicago, que se consideraba un punto importante en la programación de Collision y que se encontraba con varios privilegios en la compañía, había sido dejado varado en pleno aeropuerto. Según varios medios especializados, se pudo saber que cuando Punk aterrizó en el aeropuerto de Heathrow para All In el sábado por la mañana, nadie de AEW estaba allí para darle la bienvenida. Tampoco había ningún servicio de coche para llevarlo a su hotel, y cuando envió un mensaje de texto a un número que le dio AEW para contactarse con el conductor, le devolvió que era un número no válido. Después de esperar un rato, Punk optó por comprar un billete de tren y buscar la forma de llegar a su hotel. A pesar que la situación era bastante controlable, el originario de Chicago acabó perdiéndose en el tren, siendo ayudado posteriormente por algunos fanáticos que reconocieron al famoso luchador norteamericano. Punk llegaría al hotel en Londres tras pasar todo el día perdido, siendo confirmada esta historia luego por varios fanáticos que se sacaron varias fotos con él en forma de retribución. La situación para Punk era demasiado humillante de por sí, pero hasta el día de hoy sigue sin haber un responsable puntual por la situación que ocurrió con el originario de Chicago. La previa de All In, cargada de polémicas, estaba cerca de explotar en el evento menos imaginable. Llegado el domingo de All In, 27 de agosto, el clima de nervios por varios luchadores en torno a este evento estaba a flor de piel, siendo para algunos luchadores el día más esperado de sus vidas, por lo que significaba formar parte de un evento de esta magnitud después de años en el circuito independiente. Luchadores que formaban parte o no del evento intentaron de alguna manera involucrarse en la logística del show, los cuales no querían quedarse fuera de la gran fiesta. Algunos invitados especiales que ocuparon roles secundarios durante la celebración del show fueron Mercedes Varnado, reciente campeona IWGP, y Thunder Rosa, quien estuvo en la mesa de comentaristas en español. Con nervios en torno a este evento, no había que esperar mucho para que la polémica que se vino cocinando durante semanas explotara ante los miles que presenciaron el evento desde sus hogares. El primer combate que abrió el evento, siendo durante el pre-show, sería el combate por los campeonatos mundiales en pareja de Ring of Honor, lucha que se resolvió con Adam Cole y MJF como ganadores y convirtiéndose en nuevos campeones. La premisa era interesante, dado que ambos competirían luego en el main event, jugándose la amistad entre ambos por el campeonato mundial, pero conviviendo ahora con los títulos en pareja. Tan rápido como pasó este combate, pasaríamos al cierre del pre-show, la definición de la rivalidad entre Jack Perry y Hook con el campeonato FTW en juego. Dicho ya que Jack Perry tenía intenciones de irse de vacaciones, aprovechó su lugar en la lucha para mandar un mensaje claro contra los que estaban pendientes de los rumores y al mismo CM Punk. Haciendo su entrada a través de una limusina, Perry se encargó de que el pautado a hacer un FTW Rules Match se centrara en torno al vehículo de la rampa, el cual justamente tenía sus vidrios intactos. Realizando varios ataques cerca del auto, Perry decidió mirar a la cámara y jugar con su personaje mencionando la siguiente frase: "¿Ves esto? Es vidrio real.
vete a llorar al río. Finalmente, Chuck Perry atravesaría el vidrio del auto, logrando su cometido y desencadenando en la furia detrás de bastidores. El final del combate, Hook, a través de su sumisión clásica, acabaría haciendo rendir a Perry, ganando nuevamente el campeonato FTW de su padre y finalizando temporalmente su feudo con el Chico de la Jungla. A pesar de que para muchos fue un gran combate de cierre, lo verdaderamente preocupante de la lucha estaba a punto de acontecer en bastidores, a donde Chuck Perry ya sabía lo que le esperaba. Con un orden de combate determinados hacia varias horas y con el combate de Punk abriendo el espectáculo tras el pre-show, el encuentro entre Perry y Punk tras el combate del primero era demasiado predecible, lo que desencadenó una situación embarazosa para ambos luchadores. Es por eso que tras Perry regresar al backstage se encontraría con un Punk rotundamente furioso por la situación, quien encararía rápidamente al luchador joven en búsqueda de explicaciones por lo dicho en el combate. Punk, quien intentó desde su regreso mantenerse alejado de controversias o rumores que los medios esparcían acerca de su persona, buscaba que la situación entre Perry y él quedara en simplemente una reunión entre ambas partes. Sin embargo, Perry explicaría al veterano Punk que utilizó la situación para generar un poco de calor con la audiencia, sin un rencor real de fondo para exponer la situación ante todo el mundo. A pesar de ello, el originario de Chicago, al no obtener la respuesta esperada por Perry y ver que el luchador joven estaba desentendido de la situación, decidió golpearlo y utilizando su experiencia en UFC le realizó una llave peligrosa que se convirtió en un candado. Al precipitarse de la situación entre ambos luchadores, personal de AEW que estaba cercano al lugar se acercaron a intentar separar a Punk, tratando de tranquilizar al originario de Chicago que estaba desatado. Una vez separado Punk, el luchador veterano seguía furioso, hasta tal punto que fue en búsqueda de Tony Khan para que tomase partido de la situación y tomara una decisión. Tony Khan, quien nunca tomó partido de una situación de este estilo, se sintió amenazado por la situación y preocupado por el evento que estaba transcurriendo mientras esto sucedía. Mencionando el show, todo lo narrado previamente entre el combate de Perry y la entrada de Punk para su siguiente combate ocurrió en solo 15 minutos. Mientras los comentaristas daban el saludo a los fanáticos desde sus hogares para ver el mayor evento en la historia de la lucha libre, tanto Punk como Joe ya se encontraban preparados para salir a dar su combate programado, como si nada hubiese ocurrido. Posteriormente a All In, se pudo saber con respecto a esto que Tony Khan estaba preocupado sobre si CM Punk debía competir esa noche o no tras lo sucedido, yendo en búsqueda de los luchadores de la Elite y el Bullet Club Gold como un plan B de emergencia en caso que lo creyese necesario. Sin embargo, el originario de Chicago y Joe se pusieron de acuerdo, saliendo a pesar de lo sucedido a dar el espectáculo ante más de 80.000 personas en la arena, que coreaban el nombre de Joe y que se dividía cuando Punk realizaba su por entonces última entrada en All Elite Wrestling con el supuesto campeonato mundial real que nunca había perdido en juego. Sin mostrar ningún rasgo que reflejara algo extraño tras bambalinas, Punk y Joe dieron su exhibición tal y como se esperaba, con 15 minutos de acción dentro y fuera del ring, con sangre y hasta algunas muecas legendarias que tomarían otro sentido posterior al show. Punk obtendría la victoria tras utilizar el Pepsi Plunge, deteniendo el campeonato mundial real y saliendo en grande de Londres, con el campeonato en sus hombros y una última señal para la audiencia de All Elite Wrestling, haciendo una señal de ser el uno. Lo que nadie sabía en esa arena es que había sido partícipes del último combate de CM Punk en la historia de AEW. Los primeros rumores que revelaron lo sucedido detrás de cámaras no salieron sino hasta que terminó el combate de Joe y Punk. En ese lapso de 15 minutos, los medios compartieron detalles del altercado físico tras la lucha de Jack Perry, con errores y reparaciones históricas con el pasar de las horas, en búsqueda de fuentes cercanas a lo acontecido para conocer qué había sucedido realmente. Uno de los primeros luchadores en expresarse ante la situación sería Miro, quien, utilizando su cuenta de X, escribió en una de las versiones de lo acontecido era falsa. Fuera de esto, la cronología de los hechos continuó a pesar de concluir el altercado físico, y es que mientras se realizaba el combate entre Joe y Punk, Perry fue enviado directo a su hotel, expulsándolo de la arena y solicitando que regresara a Norteamérica lo antes posible. Al acabar el combate, Punk también haría lo mismo, siendo atendido por los médicos por su corte y siendo solicitado a abandonar la arena lo antes posible para evitar más problemas hasta la finalización total del evento. A pesar de que la historia de Punk y Perry comenzaba a tomar fuerza, AEW sacó adelante All In tal como se lo esperaba, realizando todos sus combates bajo lo determinado y cerrando con la confrontación entre Cole y MJF que dio uno de los mejores combates en el 2023 de AEW. All In 2023 finalmente había llegado a su fin y un nuevo caótico evento en torno a una controversia había acabado. Solamente quedaba encarar el scrum mediático con los medios especulando sobre lo sucedido y todo terminaría.
Acabado All In, varios talentos de AEW se presentarían al scrum mediático del pay-per-view, conversando acerca de la gran hazaña conseguida esa noche, y lo inolvidable que sería para muchos haber formado parte de esta cartelera tan rica en combates para todos los tipos. Sin embargo, a la hora de despedirse del scrum, Tony Khan tomó la batuta para responder a los rumores y simplemente se declinó a confirmar el incidente, pero sin poder dar detalles debido a que, al igual que lo sucedió en All Out 2022, ya había un equipo legal que se encargaría de investigar el suceso y tomar decisiones en torno a sus partícipes. La noche había acabado y los siguientes 7 días serían muy largos para All Elite Wrestling. En primer lugar, la siguiente semana All In tenía que encarar 3 eventos de su programación y un pay-per-view en nada más y nada menos que Chicago, el territorio de Punk. La situación fue parcialmente controlada, continuando la promoción de Punk para el Collision de ese sábado. En segundo lugar, se debía tomar decisiones con los involucrados en la disputa, debido a que esto repercutiría en los planes creativos para el pay-per-view de All Out. Es por eso que las primeras versiones en torno a lo sucedido era que la parte de Punk se le había notificado estar suspendido temporalmente. Por la parte de Perry, el luchador tenía programadas sus vacaciones aprobadas por la compañía, por lo tanto no hubo una suspensión como tal, pero se le decidió alejar de la promoción de eventos futuros y de cualquier mención de su combate en All In. Con el pasar de los días, la versión de los hechos comenzaba a esclarecerse mucho más, con testigos presenciales de la pelea dando entrevistas con medios especializados como el Wrestling Observer, quienes tomaron la versión de este trabajador no asociado a AEW como la versión de los hechos más parcial que podían encontrar. El punto definitivo en este incidente acabó revelándose cerca del fin de semana, y es que la arena de Wembley, al ser un estadio con un nivel de seguridad alto, contaba con cámaras por todos lados que controlaban situaciones no solo en la audiencia o entradas, sino también en bambalinas. Según se pudo saber, algunas de las cámaras justamente se encontraban en el lugar de la pelea, lo cual sería definitivo para conocer qué sucedió y quién procedió primero. Una vez analizado esto y que los investigadores privados de Tony Khan sacaran sus primeras conclusiones de lo acontecido, el presidente de AEW se reunió con un comité ejecutivo integrado por algunos de sus abogados y el asistente legal de AEW, Mea Parek, quien había estado involucrada en el incidente anterior de Punk. Este comité ejecutivo se encargó de analizar los riesgos en torno a qué tan probable era que Punk pudiera demandarlos, así mismo que los peligros que conllevaba seguir involucrando al originario de Chicago con la compañía, de acuerdo a lo acontecido entre Punk y Khan en All In. Tras acabar esta reunión, la conclusión final de esta junta era que CM Punk, Phil Brooks, debía ser despedido de All Elite Wrestling con efecto inmediato. Tony Khan, como la persona final que debía decidir qué hacer, acabó siguiendo el consejo del comité disciplinario, anunciando la salida de Punk para el sábado previo a Collision a través de un comunicado y posteriormente al inicio del show con un video donde asumía la responsabilidad de la decisión. Con la premisa de haber temido por su vida, Tony Khan dejaba para el recuerdo uno de los momentos más embarazosos en la historia de AEW, despidiendo al originario de Chicago en un evento en su ciudad natal. Tras anunciar la salida de Punk de AEW, la mayoría de historias en torno a lo sucedido en All In pasaron a un segundo plano, dejándose de compartir detalles de lo acontecido más allá de esclarecer el detrás de la decisión de Tony Khan para despedir a Brooks de la promoción. Con Punk dejando la compañía, el luchador que tomaría el rol de manejar los ejes creativos del programa sería Bryan Danielson, quien también regresaría a la acción en respuesta a la salida de Punk, compitiendo en All Out con Ricky Stark en un combate bastante físico. A pesar de que la salida del originario de Chicago no generó nuevas controversias en bastidores, dejó nuevamente mal parada a la compañía, quien durante semanas trató de contener la caída del rating de Collision, llevando al programa a estar en un segundo plano sin la presencia de una estrella exclusiva en el show. Una salida importante de la empresa durante este proceso también fue la de Jade Cargill, quien se consideraba un prototipo a campeona mundial en AEW, firmaría con WWE unas semanas después de conocerse que no renovaría con la empresa, decidiendo cambiar el rumbo de su carrera, donde se le ha tratado como una superestrella importante desde su llegada. Las buenas noticias en el entorno de AEW era que la mayoría de luchadores se alegraron de la decisión de alejar a Punk de la empresa, ocasionando que varios de estos se unan en conjunto para tratar de llenar el hueco que el originario de Chicago dejó en Collision para los fanáticos del wrestling los sábados por la noche. A pesar de que la salida de Punk significó perder a su estrella más grande de 2021, meses después AEW anunciaría la contratación de varios talentos nuevos, entre ellos el más destacado, Adam Copeland, previamente Edge, quien había dejado la WWE en búsqueda de algo diferente a lo que la recién vendida empresa venía ofreciéndole a la superestrella categoría R. Pero no solo Copeland sería firmado, sino que con el pasar de los meses talentos femeninos como Starks, Sky Blue y Maria May serían firmadas por la empresa para reforzar la división de la compañía. Adicional a las féminas, firmas de alto renombre como Kota Ibushi y Will Ospreay han accedido a firmar a tiempo completo con la empresa en búsqueda de destacar en territorio norteamericano tras destacar en su tiempo por Japón.
Por parte de Chuck Perry, se cree que están esperando el momento adecuado para relanzar su personaje como Rudo, siendo la creencia más popular que el luchador anónimo que acosa actualmente a MJF con la personalidad del demonio no es nadie más ni nadie menos que el Chico de la Jungla. Al estar esclarecidos los hechos de Brawling, todo indica que Perry hasta cierto punto no tuvo la culpa de la reacción violenta por parte del originario de Chicago, sino que fue Punk el que llevó a cabo el incidente por cuenta propia. Por parte de Punk, el luchador continúa haciendo apariciones de comentarista en eventos de artes marciales mixtas, adicional a dar algunas entrevistas exclusivas donde trata de no hablar sobre AEW, sino de su presente entrenando para una oportunidad adecuada. En medio de su tiempo como agente libre, mucho se ha hablado en torno a las múltiples referencias que se hacen a su persona en la programación de AEW y WWE, citando en específico a WWE, quienes semanalmente dejan caer referencias obvias en torno a la persona de Brooks, evidenciando cierto interés en concreto con el luchador y su situación actual. A través de varios medios especializados se dice que Punk y WWE no han tenido charla para hablar sobre un posible regreso, ni mucho menos la empresa recién vendida al grupo Endeavor cree necesitar de los servicios del luchador originario de Chicago. Sin embargo, la expectativa sigue previo a uno de los eventos más grandes del año, que se llevará a cabo en Chicago y tendrá el regreso de Randy Orton a la acción tras de un año fuera. Aunque la situación parece difícil de que se promueva un regreso de alguna de las dos promociones más grandes de Norteamérica, el mundo del wrestling está al pendiente de qué decisión tomará el luchador de Chicago, que se encuentra entrenando para continuar su carrera en algún lugar no especificado todavía. A 24 de noviembre del 2023 no está esclarecido quién tuvo principal responsabilidad en torno a las decisiones de que Perry finalmente llevara a cabo el spot previamente advertido, asimismo que quienes debían esperar a Punk en su camino al hotel en Londres. Sin una conclusión clara sobre el futuro tanto de AEW y las partes de lo acontecido en All Out 2022 y All In 2023, lo único que esperamos es que el originario de Chicago deje de arruinar su legado de esta manera, con controversias que han tapado por sobre lo hecho en All Elite Wrestling en el lapso de sus 2 años en la compañía. Con esto se puede decir, concluye la novela de regreso de CM Punk en AEW, ganando 2 veces el campeonato mundial, tener un récord envidiable, protagonizar varios eventos estelares, tener una rivalidad soñada con MJF y finalmente irse por la puerta de atrás con el campeonato que jamás perdió, defendiéndolo en un evento histórico contra su clásico rival en Ring of Honor, Samoa Joe. Con esto concluye el Brawling, el inicio del fin para CM Punk en AEW.